Pero la fe es algo que se nos da, es un regalo, es un don que se nos da. Y a nosotros nos da la firmeza no porque podamos comprobar racionalmente las cosas. La firmeza nos lo da porque el que lo dice es digno de crédito. Es el camino, la verdad y la vida. No falla ni miente. Entonces eso nos garantiza a nosotros de poder creer con firmeza a ciegas. ¿Para qué? Para poder disfrutar de lo espiritual. Y al final de nuestra vida, poder disfrutar de lo que usted y yo hablamos, creemos, la vida eterna, el reino de los cielos. Ese es el final. Y por ahí voy a comenzar. Mírenlo como dice San Pedro, primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9, viene a decir cuál es el fin de la fe. La meta final de la fe, el objetivo de la fe, el porqué de la fe, a dónde nos lleva la fe, el fin de la fe, ¿cuál es? Escuchemos lo que dice Primera de Pedro, aquí con este micrófono. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Escuche. Obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Quieren saber cuál es la finalidad de la fe? El fin de nuestra fe. ¿Lo quieren saber? Les pongo la lupa. Otra vez. Obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Preparados? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Que es la salvación de nuestras almas. La finalidad de la fe es salvar nuestra alma, que no es el cuerpo, que no es material, que es algo espiritual. Pero para poder adquirir la salvación que nos propone la fe, tenemos que darle paso no a la razón, sino a creer lo que alguien nos dijo. Y lo creemos porque el que nos lo dijo es el camino, la verdad y la vida. Y no nos miente. Ahora, ¿por qué nos dejó el tesoro de la fe? ¿Y por qué el tesoro de la fe es importante para nosotros? Porque cualquier persona, hablemos del cielo, unos pueden decir, no existe el cielo. Otro puede decir, sí existe, pero aquí en la tierra. Otro puede decir, sí existe, pero en el mar. Otro puede decir, sí existe, pero en el infierno. Otro puede decir, sí existe, pero a lo mejor en el extremo de la tierra. Póngale donde quiera. Nosotros necesitamos la fe para que no cualquier tonto venga a decirnos el cielo es en la profundidad del mar. No, porque ya hubo alguien que nos dijo que era, por ejemplo, el cielo. Entonces nosotros creemos en esa persona y esa persona es Cristo, que nos ha revelado, se llama revelación, y que nos ha anunciado esa buena noticia que va más allá, se llama evangelio, buena noticia. Hay después de esta vida, la vida del Espíritu, la vida del reino de los cielos, la que usted y yo deberíamos anhelar y buscar todos los días. Y para eso es la fe, para alcanzar la salvación de nuestra alma. Pregunto, ¿entonces la fe es importante, sí o no? Sí. Segundo, ¿debemos conocer entonces la fe? Sí. Claro, si no la conocemos. ¿Tenemos que vivir la fe? Sí. ¿Tenemos que difundir la fe? ¿Y tenemos que defender la fe? Sí. Claro, ¿por qué no? Porque si no la defendemos, entonces no podemos alcanzar la finalidad de la fe, que es la salvación de las almas. Entonces ya saben que Dios nos dejó un tesoro llamado la fe para la salvación de las almas. Pregunto, ¿y cuál es el enemigo de Dios? El demonio. ¿El demonio quiere la salvación de las almas? ¿Qué quiere el demonio? La condenación de las almas. Si por un lado Dios quiere la salvación de las almas, por otro lado el diablo quiere la condenación de las almas. Y Dios, para salvar las almas, dice Pedro, nos dejó la fe para la salvación de las almas. Ahora, ¿qué va a hacer el diablo para que el alma se condene? ¿Qué va a atacar? ¿Qué nos va a destruir? ¿Qué nos va a robar?
¿Qué nos va a dañar? La fe. La fe. El diablo debe atacar la fe porque la finalidad, miren por qué el diablo ataca la fe. Otra vez, porque la finalidad de la fe es la salvación de las almas. Escúchenlo. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces el diablo debe atacar la fe para que nosotros no salvemos el alma. Y el católico no sabe eso. El católico no sabe que la fe es un tesoro que hay que cuidar, que hay que vivir, que hay que defender. Por eso al católico le importa un comino que los protestantes destruyan la fe. ¿O no? Porque no saben cuál es la finalidad de la fe, la salvación de las almas. Entonces se dejan robar la fe por cualquier tonto que venga y diga unas tonterías. Y no solamente eso, lo peor es que muchos sacerdotes no comprenden para qué es la fe. Y dicen eso es lo mismo. Cantarle, crean en Dios. Es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? Bueno, la finalidad de la fe es la salvación de las almas. Dios quiere salvarnos, el diablo quiere que nos condenemos y por eso el diablo ataca la fe. Pero el diablo no va a venir con cachicola. Buenas noches, soy don Satanás. Vengo a quitarles la fe para llevármelos al infierno para que no se salve su alma. No, el diablo es astuto como la serpiente. Se viste bien vestidito con corbata y se pone el título de pastor evangelista. ¿Usted se da cuenta cuánto se pone el título de pastor evangelista? Buenas noches, vengo en el nombre de Jehová a predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien lo escucha. ¿Cuántos dicen amén? Y se llaman cristianos evangélicos. Yo no lo llamo evangélicos, lo llamo evangélicos. Que vienen destruyendo la fe. El trabajo de los protestantes es destruir la fe. Ejemplos. ¿Tú crees que Jesucristo está en la hostia? ¿Sí o no? ¿Cuál es el trabajo de un protestante? Que el católico no crea que Cristo está en la hostia. Porque la finalidad de la fe es la salvación de las almas. Porque Jesús dijo, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Y viene un protestante con el título de pastor y le dice, soy pastor, evangelista, apóstol. ¿Qué título que se pone? Nada, ¿verdad? La gente le abre los ojos, se le chorrea la baba y dice, y por las redes, ¿cuál cantidad de pastores hay? Cada rato salen. Y ellos mismos le ponen el título de pastores. Para destruir la fe. Y ya muchos católicos piensan igual que ellos. Ahí no está Cristo, es un mero símbolo. Hasta curas. ¿Usted no se da cuenta que curas, que la gente... La Santa Madre Iglesia Católica, por ejemplo, pide que todos recibamos la hostia con devoción. Unos pueden ser de pie, otros de rodillas, unos en la mano, otros en la boca. Y hay curas que dicen, si no es en la mano, no le doy la Eucaristía, lo comulgo. A bárbaro, abuso de autoridad y falta de fe. Cuando la Santa Madre Iglesia permite las dos cosas. Si no lo permitiera la Santa Madre Iglesia, está bien. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no tienen fe, le robaron la fe, que ahí está Cristo. Y la Santa Madre Iglesia le dice al cura, usted en el altar tiene que poner un mantel blanco, y después del mantel tiene que poner un corporal, que se llama corporal porque va a recibir el cuerpo de Cristo, y las migas que caen son el cuerpo de Cristo, y tiene que guardarlo, doblarlo con cuidadito, y después mandarlo a lavar en algo especial. Y el agua tirarlo en una matica, ojalá. Porque ahí está el cuerpo de Cristo, es lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Las partículas. Entonces, bueno, de todas maneras, hay fe y hay no fe. ¿Y qué es lo que viene el diablo? A destruirla.
porque esa conduce a la salvación de las almas. Y hoy quiero que ustedes vean cómo la Sagrada Escritura muestra la importancia de la fe. Es el fin de la fe, la salvación de las almas. Ahí es entonces donde el sacerdote tiene que preocuparse por conocer la fe, por predicar la fe, por defender la fe, por vivir la fe. Ahí es donde el laico tiene que preocuparse por conocer la fe, por vivir la fe, por confesar la fe y por defender la fe. 4 deberes que el Papa San Juan Pablo II decía, todo cristiano debe tener para con la fe. Conocerla, vivirla, proclamarla y defenderla. Se nos ha olvidado. Y el Papa San Juan Pablo II decía, y cuando uno defiende la fe, tiene que entonces amar la verdad, la que enseñó Cristo, lo que enseñó Cristo. Decir la verdad, dice San Juan Pablo II. Hay que decir la verdad, aunque volvamos a quedar solamente 12. Hay que defender la verdad, aunque volviésemos a quedar solamente como comenzaron, 12. No tengan miedo. A bárbaro, ¿no? Bueno. Entonces hoy yo quiero mostrarles a ustedes que si la finalidad de la fe es la salvación de las almas, ¿qué hacemos nosotros para tener fe? Porque ahorita cualquier persona habla de la fe. Y los evangélicos dicen, yo sí tengo fe. Yo creo en Cristo, mi Salvador. Ya estoy salvo. Porque la fe es la que me salva. Y no me salvan las obras, me salva la fe. Confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y serás salvo. Porque esa fe lo salva. Bueno, yo quiero hoy que ustedes descubran detalladamente que sí la fe nos salva. Pero ¿cómo adquiero yo la fe? ¿Escuchando a cualquier tonto por internet? No. Según dice Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿por dónde entra la fe? ¿Y qué es lo que hace producir la fe en ti y en mí? Romanos capítulo 10, versículo... ¿Ella también? Venga. ¿Tiene la Biblia Reina Valera o no? Sí. ¿No? ¿Tiene otra Reina Valera? Sí, tiene otra Reina Valera. No vamos con la Reina Valera porque no los protestantes van a decir. Eso está en la Biblia católica. A mí no me gusta así, me gusta decirle con la Biblia evangélica para decirle jaque mate. A ver, entonces Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Por dónde entra la fe? Por aquí, miren. La fe, ¿otra vez? Así que la fe es por el oír. ¿Por dónde entra la fe? Por el oír. Ahora comprenden por qué muchos de ustedes no van a los retiros. Porque el diablo no lo deja ir. Porque el diablo sabe que la fe entra por el oír. Ahora pues, ¿saben por qué ustedes quedan dormidos cuando el cura predica? Porque la fe entra por el oír. Y ahora entienden por qué ustedes la pasan más tiempo perdiendo, valga la redundancia, perdiendo el tiempo en YouTube, en Facebook, viendo tonterías y basuras y viendo a esos julanos pastores, porque el diablo quiere que escuchen cosas que no le ayudan a tener fe, sino a destruir la fe. Porque la fe entra por el oír, pero también por el oír se destruye la fe. Ajá, otra vez, repítalo. Así que la fe es por el oír. Por el oír. Ahora escuchen, si la fe es por el oír, ¿qué tenemos que oír? ¿A cualquier tonto que se llame pastor en YouTube? No. ¿Oír qué? Y el oír por la palabra de Dios. Y el oír, yo creo que no lo vieron con esta lupa. Vamos con la grande. Y el oír, ¿qué es lo que tenemos que oír? Y el oír por la palabra de Dios. Y si el oír si la fe entra por el oír la palabra de Dios, entonces pregunto,
¿Por qué los catequistas no le enseñan a los niños la palabra de Dios? Shh, no les vayan a contar. Porque no saben que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Porque el diablo los mandó a ocupar la catequesis, ese puesto de catequista tan importante, para que no deje llegar a uno que predique la palabra de Dios, para que ese puesto esté ocupado con un catequista que lo que hace es dinámicas y juegos y a lo mejor un librito que ni de la palabra de Dios habla. Pero que los niños ni siquiera saben buscar una cita bíblica. ¿Para qué? Para robarles la salvación de las almas, que es la finalidad de la fe, salvar las almas. Y la fe entra por el oír la palabra de Dios. De modo que cuando un catequista no predica la palabra de Dios a los niños, es porque a eso lo tiene mandingas agarrado. ¿O no? Y cuando un cura o un obispo no predica la palabra de Dios, va por el mismo camino. Es que sí. O esto es mentira. A no ser que esto sea mentira. Pero si esto es verdad, a bárbaro. Ahora díganme ustedes, aquí entre nos, que no me escuchen los evangélicos. Cuando ustedes han escuchado las predicaciones que yo les he dado con la palabra de Dios sustentado, capítulo y versículo, pregunto, ¿no les ha aumentado la fe? ¿No se han fortalecido en la fe? Porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. Pruebas tengo. Entonces, ¿qué está pasando? Hemos abandonado la palabra de Dios. Y esa es la crisis que hay en la iglesia. La crisis en la iglesia no es una crisis económica, una crisis, no, una crisis de fe. Y es una crisis de fe porque en los seminarios, con el respeto que merecen los seminaristas y los formadores de seminario, se les enseña a los jóvenes jerarquía y teología. Pero Biblia, muy poco. Felicito a los formadores, que sí los hay. Porque ¿cómo es que se llama? Meterlos a todos en los mismos costales no es correcto. Generalizar no es correcto. Pero la mayoría no enseñan la Biblia a los muchachos. Y la mayoría de seminaristas no leen la Biblia. Que es una vergüenza. Y a mí me da pena ajena, porque yo soy sacerdote. Me da pena. Yo he ido a varios seminarios y les he preguntado a los muchachos, ¿quién ha leído la Biblia completa? Se miran los unos a los otros. ¡Qué pena! ¡Da vergüenza! Y no lo digo como crítica destructiva, lo digo como crítica constructiva, porque son miembros de la iglesia y los amo. Porque los amo, les digo la verdad. Pero el oír viene de la palabra. La fe viene de oír la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Y por qué la fe viene del oír la palabra de Dios? Porque cuando yo oigo la palabra de Dios, ya saco lo que dice Petronilo, dejo a un lado lo que dice Pánfilo y comienzo a creer lo que dice Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Ustedes no se dan cuenta que a mí no me importa lo que diga cualquier tonto por internet? A mí me importa lo que diga Cristo. Y esto es lo que dice Cristo, y yo lo muestro con capítulo y versículo, y esto es lo que creo. ¿Y saben qué es lo que a mí me alegra a mí de ser católico? Que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica está sustentada, basada fielmente en las Sagradas Escrituras. Eso es lo más lindo que puede haber. Lo más hermoso. Y por eso en Cara en Alto puedo ir donde sea y decirle a los evangélicos, ustedes están enseñando mentiras, con pruebas en la mano. Porque tengo los capítulos y los versículos donde aparece en la Biblia toda la enseñanza de la Santa Madre Iglesia Católica. Y eso a mí me llena. Y a ustedes también, por algo están aquí. Ustedes no están aquí porque yo sea guapo. Es verdad que soy guapo, ¿va?
Pero no, por eso no. Ustedes están aquí por otro motivo. Porque quieren escuchar la palabra de Dios, porque quieren crecer en fe y porque quieren alcanzar la finalidad de la fe, que es la salvación de las almas. Que entre 100 años ninguno de ustedes estará vivo. Todos estarán muertos. Bueno, yo también. Pero ya estaremos en el reino de los cielos disfrutando lo que hoy creemos a través de la palabra de Dios. La fe entra por la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo dice San Juan, ¿por qué? ¿Por qué la fe entra por la predicación de la palabra de Dios? San Juan, capítulo 20, versículo 30. San Juan dice, ¿por qué es que la fe entra por la predicación de la palabra de Dios? Porque todo esto se escribió con una finalidad. Que usted y yo creamos y al creer alcancemos la salvación. Que lo diga la Biblia, no yo, escuche. Hizo además Jesús muchas otras señales. Está hablando del Señor Jesús, no de Petronilo o Pánfilo, que sacan videos por YouTube y se llaman pastores. No, el Señor Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito. ¿Para qué se han escrito estas? Las que están aquí. Muchas hizo Jesús, pero no fueron escritas todas. No cabrían libros en el mundo. Pero estas fueron escritas ¿para qué? Para que creáis. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para que creáis. Para que creáis no en Petronilo ni en Pánfilo. No en el pastor Julano o Sutano. Para que crean en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Punto. Al dejar que la palabra de Dios entre aquí y entre en el corazón. Para que creáis. Y ahora, y después que crean, van a ver que nos lleva a la salvación. Pongan cuidado. Para que creáis. Otra vez. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo. Y para que creyendo, cuando usted ya lea la palabra de Dios y haya creído esa palabra de Dios, haya vivido esa palabra de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es mi trabajo. Hacer que ustedes conozcan la palabra de Dios para que crean y al creer tengan vida en su nombre, que es la vida eterna. En su nombre. ¿Y por qué dice en su nombre? Por haberle creído a Él y no a otro. En su nombre significa que yo como creyente tengo que decidir. O le creo a los hombres o le creo a Cristo. Si le creo a los hombres, como el mundo de hoy está acostumbrado a creerle a cualquier tonto que salga por YouTube o por Facebook diciendo yo soy pastor y vengo a predicarles la salvación, o creerle a Cristo. Si le cree a un pastor es un creyón y si le cree a Cristo es un creyente. Ustedes verán qué quieren ser en la vida, creyones o creyentes. Bueno, pues todo esto se escribió para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Esto es lo que yo quiero hoy proponerles a ustedes. Ya sabemos lo que es este mundo. Y sabemos que en este mundo hay hombres de toda clase, pero también hay mentirosos. Y están engañando a la gente y robándoles la fe para que no tengan vida eterna. Mandados por Satanás. Pero como Satanás es padre de toda mentira, pues ellos se ponen el nombre de cristianos evangélicos, de pastores evangelistas, porque si no se ponen ese nombre, nadie los va a escuchar. Pero si se ponen ese nombre, claro, pueden engañar a los tontos. Aquí entonces está el motivo de la fe, para que todos crean y alcancen la salvación. Ahora, pero miren cómo San Pablo explica esto tan lindo, tan hermoso. Vean. En el carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8, San Pablo comienza a desarrollar el tema de la fe.
esa que se adquiere por la predicación de la palabra de Dios. Y yo quiero que ustedes observen, porque este tema lo usan los cristianos evangélicos para engañar a los tontos. Y dice, confiesa con tus labios que Cristo es el Señor y serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Que se meta en evangélico y diga, creo en Cristo y ya estoy salvo. Así puede matar, robar, ser un sinvergüenza, ya está salvo, que ya confesó que Cristo es el Señor. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina, Coco. Mire cómo hacen, cómo agarran mal interpretan. Si hay algún protestante que me está escuchando, agarre su Biblia. Para que se den cuenta cómo los engañaron con Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Comencemos. Escuche. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Cerca de ti qué está? A lo mejor en tu casa tienes la Biblia, ¿verdad? Cerca de ti está la palabra. Sí, Señor. En tu familia te enseñaron que eso es palabra de Dios. Lo sabes. Está muy cerquita. Tiene contacto o conoce que es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Lo conoce. Siga. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero no debe estar esa palabra solamente abierta en el Salmo 91 en su casa. ¿Dónde debe estar? En tu boca. ¿Dónde debe estar la palabra también? En tu boca. ¿Qué significa que la palabra de Dios tiene que estar en tu boca? Que tiene que predicar, que no tiene que estar diciendo groserías, sino al contrario, estar pronunciando la palabra de Dios. Ya lo captaron, ¿verdad? Primero en tu boca. O sea, sí, ciertamente tienes que predicarlo. Pero para que llegue a tu boca, tiene que salir. Vamos a ver dónde más. Y en tu corazón. Bárbaro. O sea que la palabra de Dios no debe estar como hacen los evangélicos en la boca. La palabra de Dios dice esto, aleluya, gloria al Señor, porque la palabra de Dios envía salvación para que no escucha, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes me escuchan a Dios, porque dice la Biblia, quien a ustedes escucha a mí me escucha, quien a ustedes rechaza a mí me rechaza, aleluya, gloria al Señor. No solamente en la boca, también debe estar en él. Ahora, ¿y qué significa que la palabra de Dios debe estar en el corazón? Que cuando uno habla saca del corazón lo que sabe. ¿Qué más significa eso? Que vive. Perfecto. La palabra de Dios en el corazón significa que tenga convicción. Convicción. Que la palabra de Dios no solamente llegó aquí, y no solamente está aquí, sino que llega al corazón. Hay convicción. Que si yo voy, entro al templo, ¿verdad? Allá está el sagrario, está una velita encendida. Como yo creo que Cristo está ahí, porque Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, pues yo llego al templo, la palabra de Dios llega a mi corazón. Cristo es el pan vivo bajado del cielo. Ahí está mi Señor. Con convicción. Y me levanto con convicción. Y por eso mucha gente va a recibir la comunión arrodillado porque está con convicción de que ahí está Cristo. Y el sacerdote no le puede quitar esa fe. Está destruyendo algo sagrado, que es la fe. Porque la fe no solamente se proclama con los labios, sino también con convicción. Debo tener una convicción plena. Y si yo tengo una convicción, entonces actúo de acuerdo a lo que digo creer. ¿Me captan? Eso se llama creer con el corazón. Que un católico llegue primero a la imagen de la Virgen estando el Santísimo allí, ese no tiene una fe de convicción. No estoy en contra de la imagen. Pero ¿a quién tengo que saludar primero? Al dueño de casa, al jefe. Después saludo a los demás. Pero al dueño en primer lugar. Con convicción, con plena confianza, con certeza, con seguridad. Estos días vi por internet ya el colmo.
Una señora que recibió la hostia en la mano, porque como ahora muchos sacerdotes lo obligan a recibir en la mano, y se la llevó. Y llegó a su sitio, la partió, se comió la mitad y la mitad se le dio a la mascota, al perro. ¿Culpa de quién? De Petronilo. ¿De Petronilo? No. Culpa del que está administrando el sacramento. Que primero que no formó, y segundo que no está pendiente de qué pasa. Y tercero que obliga a la gente a recibir en la mano. Que recibir en la mano la iglesia lo permite y no es pecado. Pero el problema es los abusos que se están cometiendo. Los que lo reciben en la mano se lo llevan para su casa. Se lo llevan y se lo venden a los brujos. Ahora se le dio por llevárselo a una mascota, o por dárselo a su hijo, o por agarrarlo y profanarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo pasa. Falta la fe de convicción del corazón. A ver, entonces San Pablo viene a decir que cerca de ti está la palabra, cerca de ti, y está en tus labios, pero también en él, porque si queda en los labios le pasa a los protestantes. Puro la palabra de Dios dice la palabra, puros labios. ¿Y el corazón? ¿Qué pasa? Y entonces sigue diciendo, venga. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Otra vez? Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces esa palabra nos lleva a la fe y por eso la predicamos. No cualquier palabra, la palabra de Cristo. Sigue. Que si confesares con tu boca. ¿Lo han escuchado alguna vez de los protestantes? Confiese con tu boca que Cristo es el Señor y serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. Pero la Biblia no dice eso. Mire lo que dice la Biblia, otra vez, de la Biblia Reina Valera. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca. Que si confesares con tu boca, no basta con eso. Hay otra parte que los protestantes no se han metido aquí. Si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Los protestantes se quedan con la primera parte. Si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Conviértete, ven, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Y a los pobres enfermos que están ahí en la cama, moribundos, confiesa con tu labio que Cristo es el Señor, serás salvo. Pero no toman la segunda parte. Que si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y creyeres en tu corazón, con tu corazón, o sea, con convicción lo que dice Jesús, entonces, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, la finalidad de la fe es la salvación de las almas. Pero cuando yo leo la palabra de Dios y la tengo en mis labios y la tengo en el corazón, ahí sí. Ahí sí. Entonces el protestante engaña a los tontos diciendo, confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y ya está salvo. Que no es así, te falta creer con el corazón. Porque el protestante confiesa que Cristo es el Señor. Y en la profesión de fe de ellos dice, creo que Cristo es el Señor, es el único Salvador. Confieso que es el único Salvador, estoy salvo. Ajá, sí. ¿Crees en el corazón lo que Él dice? ¿Cree su palabra? Cuando Él dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. ¿Cree en esa palabra de Juan 20:23? ¿Cree en la palabra de Jesús de Lucas 22:19, que tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes? Coman todos de él y hagan esto en memoria mía. ¿Lo creen? No, ellos no lo creen. Porque ellos basta con que confiese. Basta, por eso ellos dicen, basta que confiese con sus labios que Cristo es el Señor y será salvo. No basta. Hay que creer con el corazón. O sea, creer con el corazón significa, yo creo lo que Jesús dice con convicción plena. ¿Por qué los católicos se meten a protestantes? Porque no creen con el corazón.
Porque no tienen una convicción plena. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo una legionaria se mete evangélica. Porque nunca creyó con el corazón que María era la madre de mi Señor, Santa Isabel. ¿Y quién soy yo para que venga a verme? La madre de mi Señor. ¿Hubiesen tenido esa convicción? ¿Se imagina a Santa Isabel metiéndose evangélica? Que Santa Isabel estaba convencida que la Virgen María era la madre de mi Señor. Faltarle yo el respeto. No, méteme yo evangélica, diría Santa Isabel, para decir que María es una mujer cualquiera. No, Santa Isabel más bien dijo: bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Creía con el corazón, tenía una convicción plena. ¿Qué le pasa a las legionarias que no creen con el corazón? Y hoy andan con la Virgen María y mañana andan diciendo: esa mona. Hoy dicen que María es la madre del Señor y que es bendita entre todas las mujeres, y mañana dice que es una cualquiera. No creyeron con el corazón. Les falta la convicción. Católicos, tenemos un problema. Tenemos un problema. Como el diablo sabe que la fe es para la salvación de las almas, nos está robando la fe del corazón, la de la convicción. Entonces, cuando yo creo con los labios, pero no creo con el corazón, doblego en cualquier momento. Renuncio a la fe con cualquier momento. ¿Sí? Por ejemplo, en Venezuela. ¿Ustedes han escuchado que Venezuela está pasando un momento duro? Difícil. ¿Qué le pasó a Venezuela? Porque Venezuela es un país muy creyente, pero creía con los labios y no con el corazón. Y llegó un hombre, un mortal, y dijo que él era el Salvador, el Mesías. Y lo creyeron. Y dejaron a Dios, dejaron la iglesia, dejaron la fe por seguir un hombre. Le sacaron Padre Nuestro, le sacaron credo, lo pusieron en los altares y lo llamaban comandante supremo y eterno. ¡Qué bárbaro! Porque creían con los labios y no con el corazón. Ahora el mundo dice: pobrecitos los venezolanos. Pobrecito, pero si leen la Biblia, verá que todo el pueblo de Israel, cuando caía en ese pecado de idolatría, pasaba por ahí. Y ahí está escrito para que todos sigamos el ejemplo. ¿Qué faltó a los venezolanos? Creer con el corazón. Es un gran problema que tenemos. Es un gran problema. Falta creer con el corazón, convicción plena. Claro, si nos falta a los curas y a los obispos, ¿qué será de los laicos, no? Aunque les digo en secreto, que no me escuchen los curas y los obispos. Las viejitas y los viejitos de por allá, de la Legión de María o de otro grupo, a veces creen más que el cura. Pero no digan nada. Tienen una fe. Y lo digo por experiencia, ¿no? Lo digo por experiencia. Yo me ordené sacerdote del Dios Altísimo. Son los maximitos, ¿no? Los protestantes se ponen bravos porque es los maximitos que puede haber en la tierra. Sacerdote del Dios Altísimo. Un caché. Ningún protestante tiene ese caché. Solo en la Iglesia Católica. Ser sacerdote del Dios Altísimo. Y me ordenaron sacerdote del Dios Altísimo y me mandaron a una comunidad. Y yo recién ordenadito, tratando de vivir mi fe. Sí, yo siempre he tratado de vivir mi fe. Llevarlo de las palabras al corazón, a vivirlo. Y eso es lo que le duele a los protestantes. Pues yo trato de vivir mi fe. Soy humano como todos y me equivoco. Y peco como todos. Pero a una cosa sí hago. Leer las Escrituras y tratar de vivirla al pie de la letra como Dios manda. Que no soy perfecto, no la puedo cumplir completa. Porque nadie lo puede cumplir completa. Pero hago el esfuerzo y quiero ser santo y yo sí quiero ganarme el cielo. Y por eso estoy aquí. No estuviera aquí, tanto que me cuesta viajar. Dígame lo que me sacrificio viajar en el avión, Dios mío santo. Y terminar de llegar en el avión, bajarme del avión y venir a predicar. Cansado, dormido y con sacrificio. Y ahorita que tengo a mi padre en la clínica, enfermo, grave. Pero tengo que venir. ¿Por qué? Porque creo. Porque anhelo, porque espero, ansío, busco el reino de los cielos. Y sé que no quedaré defraudado, porque dice la Biblia, el que busca, encuentra.
El que toca, se le abre. El que pide, recibe. Yo creo en eso. ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, yo estaba tratando de vivir mi fe y me mandaron para una comunidad, La Grita, allá en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Allá en una comunidad estaba un verano, como por ahí, como sería como febrero, que verano grande en Venezuela. Es un sol, unos soles tan bravos, tan bravos, tan bravos, que había quemado todos los cultivos. Y un viejito me dice: padrejito, yo quiero que me celebre una misa. Y le dije: bueno, está bien. Como no, yo le celebro la misa. ¿Cuándo? Dijo: bueno, esta semana. Organizamos. Y llegué, me fui como hora y media para allá donde vivía el Señor. Y era en el campo, estaban todos los campesinos allí. Y el viejito me dice: bueno, padre, yo quiero que me celebre una misa. Le dije: ajá, ¿y eso? ¿Quién se murió? ¿Por intención de quién? Dijo: no, padre, para que llueva. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mire, no es como si me metiera un cachetado en una pata de oreja. Yo quedé como aturdido. ¿Y usted qué se ha creído, no? Yo no le dije nada, así no. Le dije: ay, Señor, mire, yo le celebro la misa y le pido a Dios que llueva, pero yo no le aseguro. Digo: padre, si usted me celebra la misa, Dios nos escucha, va a mandar el agua. Yo recién ordenadito. Me puso el Señor a sufrir. Pero como a mí también me enseñaron la fe, yo dije: Señor, mire la fe de este abuelo, no la mía, porque la mía está pero chiquitica. Mire la fe de este abuelo. Y yo le pongo un poquitico de fe: Señor, este abuelito por algo dice, y yo creo que tú puedes hacerlo. Yo voy a celebrar la misa. Y comencé a celebrar la misa y yo le decía: Señor, yo soy un ateo al lado de este abuelo. Ayúdame a creer con firmeza. Y yo celebro esta misa y creo que tú puedes hacerlo. Si quieren, hazlo. Hermano, mire, ¿sabes eso es lo que se llama? Cuando yo estoy dando la bendición, truenos, relámpagos, se oscureció. Y se ha venido un palo de agua que tuve que esperar 2 horas para poder salir de ahí. Agua parejo. Y yo tuve que meterme al baño porque no había en la casa otro lugar solitario, meterme al baño y decirle: no te conocía, Señor, te conocía de oídas, pero te la vacila. Eres lo vacilito. Yo en La Grita aprendí mucho. Los viejitos y las viejitas de La Grita me enseñaron mucho fe. Gente de mucha fe. Es que, lo repito, que está apenas oído los curas y los obispos. Es que las viejitas y los viejitos tienen una fe más firme, creen en Dios firmemente. Disfruten esa fe, vivan esa fe. Pero la fe más grande es cuando crees en la palabra. ¿Se acuerda? Se la voy a decir, no la voy a buscar, otro día se la busco. Está en Lucas 5, usted lo puede buscar, cuando Jesús se encuentra con Pedro. Pedro terminó de pescar y Jesús le dijo: ¿qué, muchachos, han pescado? Toda la noche trabajando y no hemos sacado nada. Ya bajaron las redes y todo. Tiren las redes a la derecha. Era de madrugada, cansado, agobiado. Nadie se movía y dijo Pedro: bueno, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Por tu palabra tiraré las redes. ¿Y se acuerda que Pedro tiró las redes? ¿Y se acuerda que no podía sacarlas? ¿Y se acuerda que él le dijo a Jesús? A ver, le doy un caramelo pues que tengo por aquí. Ay, ya me comí el caramelo. ¿Qué le dijo Jesús después? No, ahí no fue donde le dijo eso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en el versículo 10? Le dijo: desde ahora serás pescador de hombre, que traducido al castellano significa que aquel que crea en la palabra de Dios con firmeza podrá pescar muchos hombres para el Señor. ¿O no?
Ah, entonces caramba, ¿no? Pero ¿se acuerdan también de un centurión? Que él estaba enfermo, el siervo, y le dijo, Señor, tengo a mi siervo enfermo. Y dijo, vamos, güey, vamos. No, un momentico. Momentico. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Di una palabra y mi siervo quedará curado. Y dijo Jesús, naguara. Nunca había visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel, como la de este hombre. Que te suceda como has creído. ¿Lo recuerdan o no lo estaban ustedes cuando eso? ¿Sí estaban cuando eso? Queridos hermanos, entonces vean ustedes cómo Dios nos invita a creer en la palabra, porque todo eso se escribió para que creamos y para que creyendo tengan vida. Ahora entonces hay que creer es con el corazón. La palabra de Dios yo la creo con el corazón, con convicción plena, aunque los demás se rían, aunque los demás se burlen, no me importa, yo creo en la palabra. ¿Ustedes no se dan cuenta que a mí me han dado más palo que una gata ladrona por creer en la palabra? Y no solamente los evangélicos, también los católicos. Y tápense los oídos los curas y los obispos. Y hasta curas y obispos. Sí. Pero yo, tranquilo, sé que tiene que ser así. Y lo disfruto y le digo, Señor, si esto lo tengo que vivir por tu palabra, bendito seas. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si cae en tierra y muere, da fruto y fruto en abundancia. Y a la prueba me remito. Entonces, creo en la palabra. Ese es un detalle mío. Creo en la palabra. Ahora, fíjense ustedes, queridos hermanos, que San Pablo viene a explicar entonces no creer solamente con los labios, creer con él. Ahí ya los protestantes se fueron para el suelo su doctrina. Porque si confiesas con tus labios y crees, ¿cómo es? Porque si confesares con tus labios que Cristo es el Señor, serás salvo. Basta con que crea, es la palabra que usan muchos. Basta con que crea que Cristo es el Señor y serás salvo. No, basta. Hay que creer con el corazón. Sigue. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Las dos cosas. Para justicia, ¿por qué se cree con el corazón? Porque yo, al creer con el corazón, con convicción, no dejo quedar a Dios en ridículo. Lo que Dios dice, yo lo creo, entonces es justicia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es. Si Dios lo dice, yo lo creo y así es. Y como el centurión o como Pedro, por tu palabra. Por eso es que creo, por tu palabra, porque está escrito. Punto. Ahorita con mi padre. Mi padre es grave. Los doctores dijeron, mire, palabras más, palabras menos. Su papá está grave, le dijeron a mi hermano. Si lo operamos, se muere. Y si no lo operamos, también se muere. Y le dije, y entonces, solo un milagro. Bueno. Solo Dios. Y mi hermano me dice que si es solo Dios, pues el mejor hermano no puede estar. Échale para adelante, que lo operen. Y lo operaron. Claro. Mientras operaban a mi padre, yo estaba de rodillas, de vigilia toda la noche. Sin dormir. Hablándole. Esto es tuyo, si quiere llevártelo, llévetelo. Para el cielo, para allá donde yo también quiero ir. Perdónale, sí, todos los pecados. Y si lo quieres sanar, te sobra poder. Dale unas lecciones a los doctores. Lo operaron, la operación salió bien. Y dicen los doctores, la operación salió bien, pero de que tenga vida, le damos un 20% de posibilidades. Pero es caso perdido. Su padre, solo un milagro. Pues yo creo en un milagro. Solo Dios con su poder. Yo creo en el poder de Dios. Y en la oración le decía, Señor, te sobra poder, te sobra. Si quieres hacerlo, hágalo. Si quieres, puedes sanarlo. Y los doctores cada vez decían, esto va peor, esto va peor. Y de repente mi padre, yo fui a visitarlo y abrió un ojo y me vio. Y yo lo vi, y qué emoción, ahora. Y volvió a cerrar los ojos y no los abrió más. Y yo dije, Dios me está dando una señal que sí. Y así vamos.
Y los doctores todo el tiempo decían lo mismo, que era imposible. Y ahora los doctores llegaron un momento que dijeron, hasta aquí llegamos, nosotros no podemos más. Nada, papá no reaccionaba, papá nada. Firme, confianza plena. Y yo tenía que salir a evangelizar. Y salí a evangelizar. Señor, yo te trabajo a ti. Yo me encargo de lo tuyo, tú te encargas de lo mío. Ahí tienes a papá, arréglate. Y papá comenzó a mejorar, ya a mover un brazo, a mover una pierna, ya abría los ojos, ya comenzó a hablar un poquitico. Y decían los doctores, milagro, milagro, no lo entendemos, no entendemos nada. Y para que la fe fuera más firme, al otro día amanecía mal. Yo decía, haga lo que quieras. Y ahorita que me vine, ya lo montaron en silla de ruedas. Y ya comió, hoy mi padre ya comió un pedacito de pollo. Poquitico, pero ya comió con plátano. Y ya bebe agüita de coco, ¿verdad? Ya habla, ya me conoce, ya le dije, me voy para el Perú. Me dio la bendición. Me dijo que siguiera trabajando, sembrando la semilla del reino. Y me vine feliz, contento. Y Dios va haciendo la obra. Y dicen los doctores, humanamente no hay explicación. Yo le dije, no la necesito. Mi Dios es grande, es poderoso. Y por eso yo digo, no hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, mi Señor. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, haz con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y mi Padre se sanará, y mi Padre se sanará, y mi Padre se sanará, mas con tu Santo Espíritu. Yo creo en ese Dios. Y yo agradezco y alabo a Dios. Y no voy a perder la oportunidad de agradecerle públicamente. Porque aquí nos están siguiendo a través de las redes. Sí, estamos en vivo, ¿sí? ¿Cuántas personas tenemos aquí en YouTube? ¿2000 qué? 2000 y algo. ¿Y en Facebook tenemos? ¿Y en Facebook tenemos? 1600. Y le invito a los que están en través de YouTube y Facebook y ustedes, acompáñenme a decirle a Dios gracias por lo de mi Padre. Papá Dios, aquí estamos reunidos en tu presencia, unos físicamente y otros a través de las redes sociales. Nos hemos congregado para decirte gracias por todo lo que haces en nuestra vida. De modo especial hoy, con todos los hermanos que han orado por mi Padre, que me han acompañado en este momento. Decirte gracias por el milagro que estás realizando en mi Padre. Tú puedes hacer eso y mucho más. Hoy mi corazón rebosa de alegría y te digo gracias, muchas gracias, porque no solamente me amas, me mimas, te preocupas por mí, me escuchas. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído, no va a ver el que hizo el ojo? Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos porque eres el Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en tus manos las cimas de la tierra, son tuyas las cumbres de los montes. Tuyo es el mar, porque tú lo hiciste, la tierra firme que modelaron tus manos. Con tu palabra tú hiciste todas las cosas celestes y terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por ti, para ti tú eres anterior a todo y todo se mantiene en ti. Bendito sea, oh Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, oh Dios de los apóstoles, oh Dios de nuestros padres. Bendito sea porque obras como solo tú sabes hacerlo. A ti, Señor, que estás pendiente de nosotros y nos ama con todo el corazón. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Viva Jesucristo! Aplauso para nuestro gran Dios y Señor. Gracias, Señor. Mil gracias por lo que sigue haciendo con mi Padre. Siente y seguimos.
Es que me emociona. Es que estoy emocionado con lo de mi padre. Cristo te ama, María también. Cristo te ama, María también. Seguimos entonces con lo que dice San Pablo. Siga usted, ¿dónde vamos? Vamos como en el 11. 10, 11, por ahí vamos. Sí, en el 11, ¿no? Sí. Pues la Escritura dice, Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, atención, atención. ¿Qué dice la Escritura? Repítelo. todo aquel que en él creyere, ¿Qué significa que en él creyere? Significa que mi fe no puede centrarse en un hombre, que mi fe no debe centrarse en un fulano pastor, en un fulano evangelista, en un fulano apóstol. Mi fe se centra en Cristo, lo que Él dice. Y si Él dice, por ejemplo, esto es mi cuerpo, ese es su cuerpo, punto. Si Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, Él es el pan vivo bajado del cielo y nosotros lo aseguramos porque Él lo dijo, punto. Y si Él dijo, a quien ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, así será y punto. ¿Me captan la idea? Eso es lo que significa. Y todo aquel que en Él creyere. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Todo aquel que en Él creyere. Los poderes del infierno no la podrán vencer. Todo aquel que en Él creyere. A ti, Pedro, te doy la llave del reino de los cielos. ¿Lo crees? Bueno, todo aquel que en Él creyere. Lo que ate quedará atado. Lo que desate quedará desatado. ¿Lo crees? Todo aquel que en Él creyere. Los protestantes, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Se lo pongo así sencillo. El protestante cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo. ¿Lo quieren más claro? Más claro se lo voy a dar. El protestante cree en Cristo, pero no le cree a Cristo. No hace lo que Él manda en su palabra. El católico cree en Cristo y le cree a Cristo lo que Él ha dicho en su palabra, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Más claro no puedo explicárselo. Si lo quieren ver, lo ven, y si no, están ciegos de remate. Hay que buscar unos lentes bien buenos para ustedes. A ver, entonces, otra vez, para que todo aquel que en él creyere, la Iglesia Católica, creemos cosas tan duras. Todas las cosas tan duras. Le voy a mostrar. Imagínense que usted llega ante un grupo de ateos, 1000 ateos. Gente que nunca ha conocido de Cristo. Y usted agarra una hostia y le dice, aquí está Cristo. Aquí está Dios. ¿Qué van a decir esa gente? A Petronilo le patina, Coco le patina, Coco le patina. ¿Está loco? ¿Cómo se le ocurre que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto le llene, que tiene todo el poder, va a estar en un pedazo de pan? ¿Se la fumó verde? ¿O no? Ajá. ¿Y por qué los católicos creemos algo tan absurdo, entre comillas, como creer que Dios está en un pedazo de pan? Porque creemos no en Cristo, sino le creemos a Cristo, que dijo, esto, y mostró el pan, es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y dijo, Juan, eso está en Lucas 22:19. Y dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Qué más quiere? ¿Pollo licuado con pitillo o con popote, como dicen los mexicanos? Entonces el católico dice, ¿le creo a Cristo o no le creo? Si le creo a Cristo, tengo que decir que ahí está Cristo. Por eso, cuando ustedes van a comulgar, la iglesia te obliga. ¿Me escucharon? ¿La iglesia qué? La iglesia te obliga que cuando el sacerdote le diga el cuerpo de Cristo, tienes que decir amén.
te obliga a decir amén. Y ese te obliga no significa, si no le doy con un rejo, le meto un tiro. Ese te obliga significa, tienes que hacerlo con convicción de que ahí está Cristo. ¿Cómo es? No, le va a comunicar, le dice, el cuerpo de Cristo. Y el sacerdote tiene que mostrarle la hostia. No como algunos sacerdotes dicen, el cuerpo de Cristo. Y no le deja, pero ni nada, no le echa. No, el cuerpo de Cristo, que él lo mire y diga, yo no lo veo, pero lo creo. Amén. ¡Bárbaro! Lo creo porque está escrito, punto. No porque lo vea. ¿Me captan? Eso se llama creerle a Cristo. Eso no lo hacen los protestantes. Cuando un protestante llega ahí, a la chiquitica, de creerle a Cristo, el cuerpo de Cristo, no creo. Porque ellos creen en Cristo como hace el diablo. El diablo también cree en Cristo. Pero no le cree a Cristo. Ahí está el detalle. Y por eso entonces dice, todo aquel que en él creyere, otra vez, todo aquel que en él creyere, aunque le cueste creerlo, no me importa. Por eso todo el católico, a uno le cuesta más, a otro le cuesta menos creer que ahí está Cristo. Pero todos tienen que decir, amén, yo lo creo. Sigue. todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No se va avergonzado. Él no falla. Y eso es lo que a nosotros nos da la certeza. Él no falla. Él lo dijo, yo apuesto lo que él diga. Si él me engañó, ese es problema de él. Pero yo estoy seguro que él no me engaña. Porque el que engaña es el diablo. Él es el camino, la verdad y la vida. De ahí partimos. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando yo en él creo, después de creer en él, en su palabra, yo puedo invocarlo con plena certeza y saber que creyendo en lo que él dijo, invocándolo a él, confiando en él, seré salvo. No solamente como dicen los protestantes, basta que confiese con su labio que Cristo es el Señor y será salvo. No, Señor. Sigue. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí está el problema. ¿Cuál es el reclamo número 1? Que no han. Ese es el reclamo. Otra vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí entonces la Biblia reclama que no hemos creído a Cristo. No le hemos creído. Le creemos a los hombres. Y por eso hoy está de moda, y el diablo sabe que le creen a los hombres, entonces está de moda cualquier tonto que se llama pastor, monta un canal y muchos lo siguen. O agarra, compra un garaje, monta una iglesia y muchos lo siguen. ¿O no? Claro, el mundo está ciego. La gente no es capaz de ver. La gente no sabe lo que es la fe. Entonces piensan que la fe es creer en un hombre. Eso es ser creyón, no creyente. Otra vez. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán en aquel en que no han creído? Entonces, cuando yo estoy convencido en la palabra de Dios, creo que, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo vino hace 2000 años? ¿Por qué creen ustedes que Cristo está en la hostia? ¿Por qué creen que Cristo nos acompaña? Porque está escrito. Tenemos fe en la palabra, punto, de ahí viene. Y porque entonces creemos en Él, creemos en su palabra, lo invocamos. Lo invocamos. Yo creo que a Él le sobra poder para sanar a mi papá si Él quiere. Por eso le invoco, le digo, ahí tiene mi padre, yo me encargo de lo tuyo, encárgate tú de lo mío. Creo. Porque está escrito.
Pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han? Ese es el reto de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios porque todo lo que está escrito es para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Y cuál es el reclamo de Dios? Porque no han creído. Incluso curas y obispos no han creído algunos. Qué bárbaro, qué problema que tenemos. Cuando ustedes sean curas no sean así. Sigue. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está el problema. ¿Cómo es que van a creer cuando hayan? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Oigan otra vez. ¿Y cómo creerán? ¿Y cómo creerán los católicos? ¿Y cómo creerá el mundo? ¿Y cómo creerán los ateos? ¿Y cómo creerán los protestantes? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora comprenden por qué yo le predico a los protestantes. Para que crean después que oigan. Primero se enfurecen, me mientan la madre, me mandan para el infierno. Pero comienzan a escuchar. Entonces yo no es que pelee con los protestantes. Yo le predico a los protestantes porque Dios reclama. ¿Por qué no se le han predicado para que oigan? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a creer si no se les ha predicado? ¿Ven la responsabilidad que tenemos? No hay caridad. No hay caridad. Y entonces a mí me insultan porque yo le predico a los protestantes. No, pero es que está mandado, otra vez. ¿Y cómo creerán ¿Y cómo creerán los protestantes en aquel de quien no han oído? si no han oído? Si nadie les ha predicado con capítulo y versículo, si no le han predicado la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito aquí es para que crean y se salven. ¿Los vamos a dejar que se condenen? ¿Los vamos a dejar que se pierdan? No vamos a hacerlo del buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas y viene por las ovejas descarriadas. Deja las 99 y va en busca de la perdida. ¿Dónde están los curas que creen eso? ¿Dónde están los obispos que creen eso? Que dejan las 99 y van a buscar la oveja perdida. ¿Han encontrado un obispo, un cura que busque la oveja perdida? Mentiras. Que se perdió, que se vayan. Además, aquí tenemos muchas. Y ¿sabe qué? Y tenemos muchas y para alimentarlas a todas esas nos cuesta. Mejor que vengan esos que se llaman pastores y nos ayuden a alimentarlas y se las lleven. Con eso nos ayudan. Eso se llama relativismo. Un relativismo. Que vengan ellos, porque nosotros no somos capaces y eso nos ahorra a nosotros trabajo. Que vengan los evangélicos y trabajen siempre en la palabra de Dios. Que nos ayuden. Pero están destruyendo la fe de la gente. A mí qué me importa, contarle me quiten esas ovejas, porque esas ovejas son un peso para mí. Claro, como dice que es un asalariado, y el asalariado no le importa las ovejas, porque él no es el dueño. Entonces, que se la lleven, no, que le dispersen, que la lleven para allá. Mejor para mí, menos trabajo. Y además esas ovejitas dan trabajo. Si se enferman, están todas enfermitas, raquíticas. Agarran de las mechas las viejas que están en la iglesia, díganme, las catequistas con las legionarias y las otras con los corintios, primeros corintios con los segundos corintios y la renovación carismática con los cursillistas, que se los lleven los evangélicos, con eso pare de sufrir. ¡Ah, grosería! ¡Qué pena, qué vergüenza! Pero ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Repítalo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Que no hay? ¿Y cómo oirán Ajá. ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Cómo irán? sin saber quién les predique? No, léame bien. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Que no hay? ¿Y cómo oirán? ¿Quién les predique? ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Que no hay? ¿Quién les predique? ¿Cuál es la queja de Dios? ¿Que no hay? ¿Quién les predique? La queja de Dios no es que no hay obispos. Es que no hay obispos
quien les predique. La queja de Dios no es que no haya curas, hay muchos curas. El problema es que no hay curas. Quien les predique. Ese es el problema. Ese es el detalle. Padre, y usted que se ha creído para predicarme a mí, que yo soy obispo y yo soy cura, no me he creído nada. Yo soy un simple mortal, igual que usted. Y soy sacerdote del Dios Altísimo, igual que usted. Y soy profeta del Dios Altísimo, igual que usted. Y no me he creído nada. Solamente que me duele que dentro de la iglesia no se esté predicando la palabra de Dios. Y es una manera sencilla y campesina de decir las cosas. Y no lo hago por maldad, no me lo tomen a mal. Y si alguno se siente mal, les pido perdón. Esa no es mi intención. Mi intención es que cuando una persona está quedándose dormida, mi padre, cuando había un momento que se estaba quedando dormido, él despertaba y estaba quedando dormido, el doctor le daba duro para que, cachetadas así para que se despertara y no se quedara dormido, a ver si reaccionaba. Y a mí me daba dolor, porque era mi padre. Y él me decía, no lo estoy haciendo muy duro, no lo estoy golpeando, solamente que quiero es que no se duerma. Yo no los estoy golpeando, yo lo único que quiero es que no se. Más nada. Pero ¿cómo oirán si no hay laicos? ¿Quién les predique? ¿Y cómo oirán los protestantes si no hay católicos? ¿Quién les predique? ¿Ven el problema o no lo ven? Yo lo veo claro y por eso ando predicando la palabra de Dios. Si ustedes no lo ven, me perdonan. Están ciegos de remate. Una ceguera crónica. Sigue. ¿Y cómo predicarán? Advertencia. Para predicar no puede ser cualquier tonto. Protestantes, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. No cualquier tonto puede agarrar y predicar, montar un canal en YouTube, en Facebook y ponerse el título pastor, evangelista y comenzar a predicar. No, señor. ¿Otra vez? ¿Y cómo predicarán ¿Y cómo predicarán los evangélicos si no fueron enviados? Los evangélicos pueden predicar, pero si no son enviados, ¿qué están predicando? Mentiras, falsedades, engaños, y le llegó la hora cero. Porque el mundo tiene que saber que para predicar tiene que haber sido enviado. Y no por cualquier tonto. Enviado por el que tiene autoridad. ¿Se imagina que yo llegue a un cuartel? Aquí también le dice cuartel donde están los soldados, ¿verdad? Yo a un cuartel le digo, atención, fir, todos los soldados firmes. ¿Ustedes creen que los soldados se pondrían firmes? ¿El que se ponga firme? A Petronilo le patina coco. Pero para yo ponerlo firme, yo tengo que tener una autoridad. Pero yo soy Luis Eduardo Jaimes Toro. Yo mismo me nombro coronel general. ¿Se la fumó verde? ¿O no? Claro. ¿Por qué en los militares no hacen? ¿Por qué los protestantes no van allá a los militares y le dicen, atención, FIR, soy el coronel o el general fulano de tal? Le dicen un plomazo. Ah, pero a los católicos sí llegan, atención, FIR, soy el apóstol, el evangelista, el profeta, soy el pastor fulano de tal. Y todos los tontos, Hermes, mande, diga lo que él diga. Hasta curas que dicen, sí, el pastor, evangelista. Sí. Qué tontería más grande. Pero dice la Biblia,
¿Y cómo van a predicar? Acerque, yo no lo voy a predicar. Si no fueron enviados. ¿Y cómo van a predicar? Si no fueron enviados. Esto es un problema. Entonces usted cuando una persona le va a predicar tiene que ver si fue enviado o no fue enviado. Ahí dicen los evangélicos. ¿Y a Pablo quién lo envió? Nosotros los evangélicos venimos de la especie de Pablo, del linaje de Pablo. Pablo camino a Damasco, aleluya, gloria al Señor, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, aleluya, gloria al Señor. Dice que Pablo iba camino a Damasco y una luz lo envolvió y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Saulo se convirtió y comenzó a predicar. Y a Saulo nadie lo envió, directamente Jesús. Y de ahí venimos nosotros los evangélicos, que nadie nos envía sino nosotros. Directamente yo me encuentro con el Señor, aleluya, gloria al Señor. Y el Señor nos dice, Petronilo, funda una iglesia y vaya a predicar. Yo te nombro pastor. Vaya a engañar a los tontos. Porque Pablo, siendo un hombre tan importante y habiendo tenido un encuentro con Cristo, no fue a predicar porque a él le vino en gana. Fue enviado. Hechos de los Apóstoles 13:3. O lo podemos leer desde el 2. Donde dice la Biblia que Saulo en el 9 se encontró con Cristo. Pero en el 13 lo enviaron a predicar. Porque tiene que ser enviado, si no, ¿cómo va a predicar? Hechos 13:2 en adelante. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos y los... No fueron solos. No fueron solos. Vaya a engañar a los tontos. ¿Y por qué tiene que ser enviado? Porque si no ha sido enviado, no se ha vigilado que vaya a enseñar lo que Cristo ha mandado. Porque cuando Cristo mandó a los apóstoles a evangelizar, no le dijo, vayan y prediquen lo que usted le dé la gana. No, Mateo capítulo 28, San Mateo 28, 19, les dice que van a ir a enseñar, pero ojo, condición número 1, que no se puede cambiar. Van a enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Véanlo. ¿Le toca a quién? Uno y uno. 28. ¿Cuánto? 28, ¿cómo es? 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo mandó. Es que el Señor me mandó. Sí, está bien, lo mandó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué van a enseñar? Enseñándoles. ¿Qué van a enseñar? Pongan la lupa para ver si Jesús dijo, enseñen lo que a usted le dé la gana, lo que a usted le parezca, lo que le venga a su cabeza. Vamos a ver, otra vez. Enseñándoles. Mire cómo la doctrina de los protestantes va para el suelo. Y enseñándoles Que guarden. que guarden. ¿Saben qué significa guardar? Que no se la vayan a robar. Que cuiden, que guarden, que mantengan, que protejan, guarden, que no lo lleven los ladrones. ¿Otra vez? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Listo. ¿Van a ir a predicar lo que les da la gana? Esa es la diferencia entre un católico y un protestante. El católico no va a ir a predicar lo que le dé la gana. Para eso está el magisterio de la iglesia, para eso está la Biblia y para eso está la tradición. El protestante basta con que diga yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor, y el Señor me dijo, Pánfilo, funda una iglesia, y ya inventa lo que a él le da la gana. Pero así no es. El verdadero enviado les dijo,
vayan. Los apóstoles fueron enviados, pero a enseñar todo, no un pedacito, como hacen los protestantes que enseñan un pedacito. Todo lo que yo les he mandado. A eso que Jesús enseñó se le llama evangelio, buena noticia para la salvación de las almas. Porque Él viene a salvar al mundo, y viene a llevar a la gente al cielo, a decirle que hay otra vida después de esta, que el día en que muramos el cuerpo lo tragan los gusanos, el alma va a la presencia de Dios y nos dice cómo salvarnos. Eso se llama evangelio, buena noticia. Y entonces San Pablo dice, Gálatas capítulo 1, versículo 8, San Pablo dice que hay que enseñar lo que Jesús ha enseñado, lo que Él mandó. ¿Y por qué? Aquí está la aclaratoria. Hay un peligro. Hay peligro de que vengan otras personas predicando otro evangelio. O sea, hablando de parte de Cristo, pero no enseñando lo que Cristo enseñó. Y porque ese peligro existe, San Pablo lo expone a los cristianos. Y le dice, hay este peligro, cuidado, advertencia. Óiganlo. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Escucharon? ¿Cuál es el peligro que tenemos los cristianos? Que venga algunas personas predicándonos un evangelio. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos protestantes. Matarirerireron. Ese nombre no me gusta. Matarirerireron. Le pondremos evangélicos. Matarirerireron. Ese nombre sí me gusta. Matarirerireron. Evangélico porque cambian el evangelio. Dice la Biblia entonces, otra vez. Acérquese. Otra vez. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Ahí está el peligro. Véanlo, hermanos, ¿no lo ven? Aunque fuera un ángel del cielo que viniera a predicarle otro evangelio distinto. Católicos, ese es el peligro que hay con la fe. Porque todo esto fue escrito para que ustedes crean y se salven. El diablo viene a predicarle otro evangelio. Y se hace pasar por ángel de luz. Y los curas irresponsables dicen, eso es lo mismo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Es que no lo ven? Otra vez. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. El evangelio tiene que tener coherencia desde el principio hasta ahorita. La Iglesia Católica desde el principio hasta ahorita ha enseñado lo mismo que enseñaron los apóstoles, que enseñó Cristo, lo mismo, 2000 y tantos años. Los protestantes no. Los protestantes no. Los Jesusolos. ¿Cuándo comenzaron a predicar los Jesusolos? ¿Cuándo nacieron y cuándo comenzaron a predicar que Jesús, solo Jesús, que no existe el Padre ni el Espíritu Santo? 1904, con Carlos Parán. Los protestantes como tal, 1520, con Martín Lutero. De ahí comienzan a predicar tonterías cada uno. Y ahorita busquen por internet, mejor no lo busquen. La cantidad de julanos pastores que andan predicando la sana doctrina
doctrina, el verdadero evangelio de Cristo. Pero dice, oye, el verdadero evangelio de Cristo es el mismo que se ha predicado desde siempre. ¿Quieren una muestra? ¿Qué decía el evangelio sobre la Virgen María? ¿Se acuerdan Lucas 1:28? Vino el ángel sobre la Virgen María y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Verdad? No temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 30. Versículo 35, por ejemplo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El versículo 38, he aquí la esclava del Señor. El versículo 42, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. 43, ¿quién soy yo para que venga a verme? La madre de mi Señor. 46 en adelante, o 45, donde dice, dichosa tú porque has creído que se cumplirá todo lo que ha dicho el Señor. 46 en adelante, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Versículo 48, desde ahora me llamarán dichosa toda la... que no está en la Biblia, que no es el evangelio de San Lucas. ¿Por qué no lo predican los protestantes? Porque vienen predicando otro evangelio. Para la muestra un botón. Díganme que no, protestantes que me están viendo, díganme que no. Estoy dándole capítulo y versículo. Pero el católico ignorante que mañana será protestante no se preocupa por formarse. Y en vez de formarse de que el cura le gusta pelear con los evangélicos. ¿Y Pablo qué? Pablo dice, y aunque viniera un ángel del cielo a predicarle un evangelio distinto, ese es el problema. Eso es lo que los curas no saben, algunos, y algunos obispos no saben, que hay gente que anda por allí predicando otro evangelio. Otra vez, ¿cómo es? El hombre. La mujer. Como ¿Cuál es? El versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué Pablo advierte eso si no hay nadie que predique otro evangelio? Si los evangélicos predican el mismo evangelio, entonces ¿qué le pasó a Pablo? Si los testigos de Jehová predican el mismo evangelio, entonces ¿a quién se refiere Pablo? Si los adventistas predican el mismo evangelio, entonces ¿a quién se refiere Pablo? ¿A quién se refiere? Si viene alguien a predicarle otro evangelio, sea anatema. ¿Saben qué significa anatema? Maldito. Y no conforme con eso lo repite, ponga cuidado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Le están haciendo caso a los católicos a San Pablo? No. ¿Están creyendo la palabra de Dios? Que no. Porque ustedes, muchos de ustedes son como las prostitutas. ¿Saben cómo son las prostitutas? Salga el uno, entre el otro. Yo en la casa recibo al que me llegue. Así son las prostitutas. Claro, usted es diferente porque es una prostitución espiritual, a la luz de la fe. Salga el uno, en mi casa, yo en mi casa recibo al que llegue. ¿Sí? Aunque venga predicando otro evangelio. Sí. ¿Y qué dice Pablo? Si viene alguien predicando el evangelio, aunque sea un ángel, que usted lo vea encorbatado, con la Biblia debajo del brazo, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, puro amor, Dios te bendiga, vengo a predicar la palabra de Dios, no vengo con maldad, vengo con el amor. Un ángel del cielo, sea anatema. Se lo he dicho y ahora se lo repito. San Pablo lo repite. ¿Y por qué Pablo advierte? ¿Quieren saber por qué? ¿Cuál es el problema que venga con otro evangelio? Al fin y al cabo hablan de Dios. Vean, el versículo 6 Pablo lo explica. Comenzamos el 8, dejé el 6 para último. ¿Qué explica el 6? ¿Cuál es el pecado de predicar otro evangelio? Dale, el 6. Estoy maravillado. Sorprendido, maravillado.
de que tan pronto os hayáis alejado La palabra clave, ¿cuál es? Alejado. ¿Otra vez? Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado. ¿Se quieren alejar de Dios? Bueno, pues pongan cuidado cómo se alejan de Dios. Otra vez. Tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Para qué? Seguir un evangelio diferente. Ajá, ahora léalo bien porque me lo leyó mal. Para seguir, No, léamelo bien otra vez todo. Me sorprende, me maravillo. estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado Alejado de Dios, pongan cuidado, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuándo nos alejamos de Dios? Cuando seguimos un evangelio diferente. Y curas irresponsables dice, eso es lo mismo. Eso no es malo, eso no es pecado. Que si es pecado, que lo sepa el mundo, eso es alejarse de Dios. ¿Está escrito o no está escrito? Y yo les aseguro que yo no había nacido, yo no lo escribí. Yo nací en el 2000. Yo no lo escribí. Yo solamente estoy predicando la palabra de Dios para que el que tenga oído oiga y que tenga ojo vea. Que no es lo mismo. Que sí es un pecado escuchar a los protestantes que vienen predicando otro evangelio. Es que predican muy bonito, ¿a mí qué me importa? A mí lo que me importa es, vienen predicando el mismo evangelio que se ha predicado desde los orígenes, y le puse un ejemplo, por ejemplo el de la Virgen María. ¿Será? No. Pero así le sirven a Dios. No. Se han alejado. Repítelo con la voz de la mujer. Me maravillo. Estoy maravillado Estoy sorprendido, anonadado. de que tan pronto De que tan pronto, ayer era carismático, ayer era primero de Corintios, ayer era legionario. os hayáis alejado Y se ha alejado. ¿De quién se ha alejado? del que os llamó De Dios que los llamó por la gracia de Cristo. por la gracia de Cristo. ¿Cuándo se alejaron? Lupita, doña Lupa. ¿Cuándo se alejaron? Para seguir un evangelio diferente. Ahí tienen, católicos. Cuando ustedes ven a una persona que se mete a protestante, usted dice, mi mamá era católica y se metió a cristiana. Que no es más ignorante porque no es más grande. Si fuera un poquito más grande, sería más ignorante. Se apartó de Dios por seguir otro evangelio. Mi hija, menos de que se meta a prostituta, mejor que se meta en evangélica. Qué pena, ¿no? Qué vergüenza. Me maravillo que tan pronto, ayer era católico, y hoy se pasan a otro evangelio. Y así se alejan de Dios. Ahí está el secreto. Se alejan de Dios. Y ustedes, engañados porque no leen la Biblia, piensan que se están acercando a Dios. Acercando a Dios no. Alejándose de Dios. Y está hablando los primeros cristianos, profetizando que vendrán otros cristianos predicando otro evangelio. ¿No está retratado ahí los protestantes que llegaron en el año 1520? Claro que sí. Antes no existían otros cristianos, solo los católicos. Y de ahí comenzaron a salir luteranos, calvinistas, y pare de contar. Y ahora, y no es que haya otro evangelio, siga. No que haya otro. Y no es que haya otro evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijo el borracho, lo que va a que la ande, está borracha. No, eso no. ¿Y qué es lo que pasa? Pongan cuidado. Sino que hay algunos Hay algunos y salen por internet, por YouTube, por Facebook. Y se llaman pastores, profetas y evangelistas.
que os perturban y los están perturbando a ustedes. y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro! ¿No ven que es un pecado? Quieren pervertir, destruir, profanar, acabar con el Evangelio de Cristo. Y ustedes dicen que eso es lo mismo, que eso no es malo. ¡Qué pena, qué vergüenza! Que si no estuviera en la Biblia, entonces podrían decir que yo estoy loco. Falta de tolerancia, falta de amor. Eso es lo que les gusta pelear con los evangélicos. No, pelear con los evangélicos no. Abrirle los ojos a los católicos y predicarles a los evangélicos para que se den cuenta qué hicieron cuando se pasaron a una secta. Se apartaron de Dios y están, ¿cómo es la palabra que dice? Profanando el evangelio, ¿no? ¿Cómo es? Pervertir. Pervirtiendo el evangelio. Pervirtiendo el evangelio. Qué triste, ¿no? Qué duro. Ay, padre, pero entonces, ¿qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Entonces, imagínese usted, si la que metió evangélico es mi abuela. ¿La escucho o no la escucho? ¿Le hago caso o no le hago caso? Y la que metió evangélica es mi mamá. Entonces, ¿qué hago yo? O mi tía, o mi esposo, o mi esposa. Yo tengo que hacer para que no se... Es mi novio es el que es evangélico. Y yo tengo que hacerle caso porque es mi novio o mi novia. ¿Qué dice el versículo 10? Escucha el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué le importa a usted? ¿Los hombres o Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿A quién quiere agradar? Ajá, bueno, cuidado. El peligro que usted quiere agradar a los hombres. No, para no meterse en problemas con nadie, ¿no? Los católicos no le predican el evangelio para no meterse en problemas con nadie. Pues si todavía agradar a los hombres, Si todavía usted busca agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. ¿Qué? No sería siervo de Cristo. Cuando usted católico no eres capaz de exponer la verdad, predicar el evangelio con claridad para que los evangélicos no se molesten por tolerancia, para que no me digan que yo no hay que pelear con los evangélicos, no eres siervo de Cristo. Buscas agradar a los hombres. No está escrito. Eso no lo inventé yo. Entonces, si a mí me gusta pelear con los evangélicos, no. A mí me gusta predicar al pie de la letra lo que dicen las escrituras. Porque así es como se cree y se tiene fe. Pues esto fue escrito para que creamos. Y creyendo tengamos vida eterna. Y la única manera para creer es con la palabra de Dios. Si ustedes no lo quieren creer, yo me lavo las manos. Pero se lo he predicado con cariño y con amor. Escuche lo que sigue. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Que sigamos el ejemplo de él. Que él no predica el evangelio que haya inventado un hombre. Que él predica el evangelio que dejó Cristo. Lo mismo que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica 2000 años ha predicado el mismo evangelio y no se adapta a un evangelio de hombres. No. El evangelio de Cristo.